Capítulo 19. Me tumbé sobre la cama con la mirada perdida y traté de no pensar en nada. Ojalá tanto mi interior como lo que me rodeaba estuvieran compuestos por esa misma nada. Betsy interrumpió mi ejercicio de abstracción al situarse de pie junto a mi cama con los brazos en jarras. ¿Es que no piensa asistir al baile de esta noche? No. Cerré los ojos e intenté recuperar aquella sensación de vacío. Pero incluso con los ojos cerrados, podía notar la mirada de Betsy clavada en mí. Me recuerda a mi padre cuando murió su perro favorito. Abrí los ojos al oír aquello. ¿Disculpa? Es cierto. Tenía la misma mirada que veo en sus ojos, como si nada de este mundo pudiera compensar lo que había perdido. Dejó escapar un suspiro cuando se sentó sobre la cama. Y nada lo hizo. Gracias, Betsy. Gruñí. Es muy reconfortante, desde luego. Le di la espalda con la esperanza de que me dejara a solas con mis miserias. ¿Quiere contarme qué ha pasado? Insistió apoyando una mano sobre mi hombro con ternura. Pensé en mentir o en no decir nada. Sin embargo, lo que había descubierto me había desbordado y me suplicaba que lo echara fuera. Nunca antes le había confiado nada a Betsy, si bien en ese momento me pareció lo más parecido a una amiga. Y puede que hasta pudiera decirme algo que me ayudara a entender por qué me habían engañado. He descubierto que nadie me invitó a venir a Edenbrook. Fue cosa de mi abuela. Expliqué con la voz entrecortada. No podía contarle nada más. No podía hablarle a nadie de la parte más vergonzosa, que en realidad nadie me quería allí. Ah, ¿eso es todo? Soltó con despreocupación. Yo podría habérselo dicho hace semanas. ¿Qué? Exclamé incorporándome. ¿A qué te refieres? Betsy se sacó algo que tenía entre los dientes. Bueno, yo sabía desde el principio que su abuela había organizado el viaje, pero me amenazó con cortarme la lengua y comérsela para desayunar si se lo decía. Y no sé qué habría hecho sin lengua. Puse los ojos en blanco. Betsy, te aseguro que no se la habría comido en el desayuno. Ya sabes que solo come carne para cenar. Murmuré. No lo había pensado. Respondió con el ceño fruncido. Bueno, pues sí. Ella la envió, pero no quería que se enterara. Así que llegó a un acuerdo con Lady Caroline. No estoy segura del papel que desempeñó la señorita Cecily, pero yo creo que Lady Caroline le pidió que fuera ella quien la invitara para que usted no sospechase. Y si le soy sincera, creo que fue un plan brillante, ya que Sir Philip no la habría mirado 2 veces si se hubieran conocido en Londres. Usted ha salido ganando, si me permite decirlo. ¿Ganando? ¿Por qué piensas eso? No entendía qué ganaba yo viéndome forzada a quedarme en casa de alguien que no deseaba mi presencia. Pues porque ha casado al señor. Abrí la boca. ¿Casado a Sir Philip? Sí, respondió balanceando una pierna. ¿Qué otro propósito podía tener esta visita? Menuda suerte que acabáramos en aquella posada y que a él no le quedara más remedio que regresar. ¿Qué quieres decir con eso de que no le quedó más remedio que regresar? No pude evitar preguntar. Bueno, ya sabe que estaba huyendo cuando nos topamos con él en la posada. Huyendo de usted, quiero decir. ¿Se lo imagina? Un hombre hecho y derecho dispuesto a pasar meses lejos de su hogar solo para no conocerla. Pero mire cómo el destino lo dispuso todo para que James recibiera un disparo y Sir Philip decidiera detenerse a comer algo antes de proseguir su viaje. Betsy me observó fijamente con perspicacia. Pero usted ya lo sabía.
Negué con la cabeza. No sabía nada. ¿Pero qué creía que estaba haciendo en la posada a esas horas de la noche? Ni siquiera me había parado a pensar en ello. Bien, pues por lo que he oído, en tanto se enteró de su visita, salió de aquí como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Recordé mi conversación con la señorita Grace. Ella había asumido que yo no era más que otra mujer ambiciosa decidida a conquistar a Philip. Betsy, ¿todo el mundo piensa que he venido a casar a Sir Philip? Supongo, respondió la doncella encogiéndose de hombros. Al menos es lo que se comenta en la cocina. Espero que lo hayas desmentido. La sirvienta se mordió el labio y empezó a mirar hacia otro lado. ¡Betsy! Bueno, después de todo nadie me habría creído, teniendo en cuenta cómo se ha estado comportando. Solté un grito ahogado. ¿Comportando? ¿Y cómo lo he hecho? Ya sabe, ha pasado tanto tiempo con él y le mira de una manera... ¿De qué manera? Pregunté mientras el miedo hacía presa en mí. Ella agitó una mano en el aire, como si creara la felicidad. Solté un lamento. Me dejé caer sobre la cama y me cubrí el rostro con las manos. Estaba muerta de vergüenza. Todas esas horas que había pasado en compañía de Philip y que me habían parecido de lo más inocentes, habían sido el objeto de las miradas y los cotilleos del servicio. Ahora me parecían mancilladas y me arrepentí de todas y cada una de ellas. ¿Qué piensa hacer con lo del baile?, me interrogó Betsy. ¿Me permites un momento? ¿A solas? Por supuesto. Salió de la habitación en silencio. Me puse en pie y pasé de un lado a otro frente a la ventana. Tenía que irme de allí. No podía quedarme donde no me querían. ¿Pero a dónde? Mi abuela me había enviado allí y al parecer no quería que regresara a Bath. Mi padre no había respondido a mis 3 últimas cartas y no tenía más parientes cercanos a los que acudir. Dejándome ganar por la desesperación, me senté frente al escritorio y tomé una hoja de papel. Puede que mi padre ya no me quisiese, pero tenía derecho a recurrir a él si necesitaba ayuda. Garabateé un mensaje para él. Me preocupaba detenerme a pensar en las palabras, pues entonces me echaría a llorar y arruinaría la carta. Querido padre, lamento que mi caballo no consiguiera saltar aquella mañana. Siento también que el caballo de mi madre perdiera una herradura y ella tuviera que montar el mío en su lugar. Le he dado vueltas y vueltas y más vueltas así yo podría haber evitado el accidente. Pero no veo cómo, y de todos modos es demasiado tarde para volver atrás. Lo que necesito saber es si me culpa, si aún me quiere, y por qué me ha abandonado cuando más le necesitaba. Con cariño, Marianne. Doblé la carta rápidamente y me mordí el labio inferior para evitar perder el control sobre mis emociones. Si me echaba a llorar, no sabía si podría parar. Abrí el cajón del escritorio para sacar la cera y el sello, pero mis dedos se detuvieron al rozar con los escritos que yacían en el fondo. La carta de amor de Philip y su nota. Los saqué, los desdoblé con cuidado y los leí. Sentí el corazón en un puño, pero de pronto empezó a latir con más fuerza movido por la ira y el resentimiento. ¿Cómo se atrevía a engañarme? ¿Cómo se atrevía a fingir que era mi amigo cuando lo único que quería era librarse de mí? Sabía lo que tenía que hacer. Rompí la carta de amor por la mitad una vez y otra más, aunque aún seguía viendo algunas palabras. Tormento, adoro, desesperadamente.
Cada una de ellas era una puñalada traicionera en mi corazón, y decidí hacer trizas las palabras. Ojalá pudiera destruir con la misma facilidad mis sentimientos. No paré hasta que la carta quedó reducida en un montón de pedacitos de papel diminutos e ilegibles, y luego hice exactamente lo mismo con la nota. Reuní en mis manos las palabras hechas añicos y las tiré al fuego. Cuando Betsy regresó minutos después, le entregué la carta para mi padre. ¿Puedes asegurarte de que sale lo antes posible? Asintió y se guardó la carta en el bolsillo. ¿Y qué hay del baile? El baile. Philip estaría allí, pero también el señor Bedford. Este último estaba interesado en mí y puede que hasta quisiera casarse conmigo. Verifiqué mi corazón de nuevo y no sentí nada. Estaba embotado, vacío y desprovisto de vida. Exactamente como quería que estuviera. Sí, iré. Pero esta noche quiero estar más bella de lo que he estado nunca. ¿Te ves capaz de afrontar el reto? Déjelo en mis manos, respondió frotándoselas. Estará radiante, se lo aseguro. Esbocé una sonrisa forzada. Cuando Betsy acabó conmigo, me coloqué delante del espejo y evalué mi aspecto desde un punto de vista objetivo. Llevaba puesto el vestido de seda verde y había dejado de parecer una niña. Puede que fuera la combinación del peinado, las joyas y el vestido, aunque me pareció que el mérito era de mi mirada. Betsy se apartó un poco para observarme con ojo crítico de arriba abajo. Finalmente asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ni siquiera tendrá que pellizcarse las mejillas esta noche, indicó. Ya están sonrosadas. Le di las gracias y me puse deprisa los guantes largos mientras salía de la habitación y recorría el pasillo. Me detuve antes de llegar a las escaleras y me guarnecí en las sombras. Respiré hondo e intenté mentalizarme para lo que me esperaba. Mi única esperanza de éxito sería en ser capaz de permanecer inmune a los encantos de Philip. Tenía que encerrar bajo llave a mi corazón y obligarlo a guardar silencio. Si Philip desarmaba mis defensas, perdería la dignidad que tanto me estaba costando simular, y a buen gusto acabaría siendo algo imperdonable, como llorar delante de él o confesarle que sabía que no me quería allí. Por lo tanto, me forjé una armadura contra él centímetro a centímetro. Me repetí interiormente todo lo que tenía contra Philip, y pensé en sus múltiples defectos mientras bajaba las escaleras en fingida dignidad. Para empezar, me había mentido. Me había dicho que era bienvenida en Edenbrook cuando no era cierto. Me había provocado una falsa sensación de seguridad al hacerme creer que era mi amigo, cuando durante todo ese tiempo había querido librarse de mí. En segundo lugar, era un arrogante si pensaba que yo había hecho todo ese viaje con la intención de casar a un hombre al que ni siquiera conocía. Menudo presuntuoso. ¿Qué se creía? ¿Que todas las mujeres que se cruzaban en su camino caían rendidas a sus pies? ¿Que todas sacrificarían su dignidad por la oportunidad de convertirlo en su esposo? Pues bien, estaba muy equivocado, ya que yo nunca sacrificaría nada por él. El mayordomo me abrió las puertas y entré en el salón. Toda la familia estaba presente, aunque apenas me fijé en ellos. Solo vi a Philip, que se había vuelto rápidamente hacia mí y me miraba con un brillo extraño en los ojos similar a la admiración. Sin embargo, debía de haberlo malinterpretado, ya que él no sentía tal cosa por mí, sino que lo que quería era librarse de mí. Recordé la tarea que me había impuesto y me dirigí al otro extremo de la sala para continuar enumerando sus defectos sin tenerle cerca. Era muy apuesto, demasiado. Y esa noche lo estaba especialmente, vestido de etiqueta, con su traje negro, su chaleco y su pañuelo blanco como la nieve. El pelo le brillaba a la luz de las velas y me miraba desde el otro extremo del salón con aire pensativo. Aparté la vista de aquel rostro demasiado apuesto. Ese era el mayor de sus defectos, ya que sus ojos y su sonrisa inducían a las jóvenes a disculpar sus otras faltas.
Era insistente. Lo añadí a la lista de defectos cuando cruzó el salón para venir a mi encuentro, aun cuando era obvio que yo no quería saber nada de él. ¿Qué he hecho para merecer esa mirada?, me preguntó en un susurro para que nadie más lo oyese. Fue una maniobra engañosa que nos hacía parecer conspiradores, en lugar de un anfitrión reticente y una invitada non grata. No ha hecho nada, señor. ¿Señor?, repitió como si se tratara de un insulto. Ahora sé que es serio. Dígamelo de una vez para que pueda disculparme. Solté una risita, aunque mi interior seguía firme como una roca. Está imaginando cosas. Philip frunció el ceño, pero en ese momento el mayordomo abrió la puerta y anunció que el carruaje estaba listo. Al volverme hacia la salida, descubrí a Cecily observándome con recelo, aunque no me importó. Podía quedarse con Sir Philip Windham. Serían, sin duda, la pareja perfecta. Ella se dedicaría a coquetear con el señor Kellett, mientras Philip se iba de viaje a hacer cosas que un párroco no aprobaría. Juntos tendrían una vida feliz, falsa e inmoral. Me aseguré de no acabar al lado de Philip en el carruaje, aunque el resultado fue peor aún, pues se sentó justo enfrente. Su rodilla rozaba la mía a cada giro del camino, y clavó la mirada en mí con tal intensidad que noté cómo mi rostro se enrojecía. Para distraerme continué con la lista. Era demasiado perspicaz, y esa faceta suya no me gustaba lo más mínimo. Philip no dejaba de repetir que yo tenía una cara muy expresiva, aunque la culpa era suya por ver demasiado. No quería que supiera lo que ocultaba mi corazón esa noche, por lo que me volví hacia la ventana y me concentré en el paisaje, ignorando por completo la conversación de los demás. Casi había finalizado mi lista y mi armadura cuando nos detuvimos delante del Assembly Hall. Philip fue el primero en bajar del carruaje. Se volvió hacia mí y me ofreció la mano. Me vio obligarla a aceptarla, o me arriesgaría a tropezar y caer al suelo. Me apretó la mano con fuerza, confianza y familiaridad, y mis defensas se tambalearon. Demasiado apuesto, me repetí. Demasiado perspicaz, demasiado encantador. Había añadido ese último a la lista durante el trayecto. Demasiado familiar, demasiado enternecedor, demasiado insistente. Por supuesto, no podía olvidarme del más importante. Demasiado mentiroso. Solté su mano en cuanto puse un pie en el suelo, y me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Tenía que seguir esforzándome para conseguir dominar a mi corazón. No podía dejarle que ignorara la labor racional de mi cabeza. Nada más entrar en la sala del baile, vi al señor Beaufort, que empezó a abrirse paso hacia mí entre la multitud. Philip se quedó a mi lado, y aunque no dirigí la vista hacia él de manera intencionada, su proximidad me estaba poniendo muy nerviosa. Intenté sonreír y recuperar el aplomo conforme el señor Beaufort se acercaba, pero apenas podía respirar estando Philip tan cerca. Entonces vi al señor Kellett sonriéndome con prepotencia desde el otro extremo de la sala, lo que sirvió para que la noche empeorara aún más. ¿Bailará conmigo esta noche?, me preguntó Philip en un susurro. El corazón me dio como mínimo 3 vuelcos. Me subí los guantes fingiendo poner un gran interés en ellos. No, gracias, respondí esforzándome por sonar indiferente. El señor Beaufort se encontraba solo unos pasos de distancia cuando un grupo de mujeres se interpuso entre nosotros y le bloqueó el paso. «No, gracias», preguntó entonces con una nota de incredulidad. El corazón me latía con fuerza y el rubor se había apoderado de mis mejillas. Me atreví a echar un vistazo rápido en su dirección. Tenía el ceño fruncido y sus labios describían una línea recta. Estudió mi rostro como si buscara alguna pista en él. ¿Qué ha ocurrido? Me encogí de hombros y miré hacia otro lado.
Nada en absoluto. Era evidente que Philip estaba disgustado, y eso me causó una mezquina sensación de placer. Pues claro que debía sentirse disgustado. Al fin y al cabo, él era el causante de todo lo que iba mal aquella noche. Él era el embustero, no yo. Hice caso omiso de la vocecita en mi interior que me recordaba todas las mentiras que había dicho esa noche. El señor Belfort había esquivado al grupo de mujeres y se encontraba solo unos pasos de mí. Philip estaba tan cerca que sentía su calor aún cuando no nos tocábamos. Junté las manos. Estaba demasiado cerca. Su calor, su intensidad y su familiaridad luchaban a una contra mis defensas. Sin embargo, antes de que pudiera alejarme, Philip se agachó y me susurró algo al oído tan bajito que nadie más pudo oírlo. «Está muy hermosa esta noche». Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me sonrojé a causa de la ira, pues Philip había conseguido que sus palabras parecieran sinceras. Al instante siguiente se enderezó y se alejó de mí sin mirar atrás. Aparté la vista de su ancha espalda y me volví hacia el señor Belfort, que se encontraba ante mí haciendo una reverencia. «Señorita Daventry, ha crecido usted en belleza en los pocos días que han transcurrido desde que nos conocimos». Traté de sentirme halagada, pero sus palabras no me sonaron creíbles. Aún así, esbocé una sonrisa. «Gracias». Estaba a punto de empezar un baile. Le ofrecí la mano y dejé que me condujera hasta la pista, donde las parejas estaban distribuyéndose entre dos filas, cada caballero enfrente de su dama. Centré la mirada en el señor Belfort e intenté deshacerme de las emociones encontradas de todo el día. Procuré calmar a mi corazón, que llevaba latiendo desbocado desde que había visto a Philip por primera vez esa noche. Inspiré hondo y me obligué a concentrarme en lo que tenía entre manos. Había decidido llevar a cabo un ejercicio práctico sobre cómo ser una joven elegante. Haría todo lo posible por olvidar que Philip se encontraba en la misma sala. Sería sencillo, sobre todo después de haberme negado a bailar con él. Sonreí alegremente al señor Belfort, preparada para probar mis dotes para el coqueteo hasta que empezara el baile. Pero entonces me percaté de que Philip estaba situado a la derecha de mi acompañante. Le miré sorprendida. Luego volví la cabeza hacia la izquierda y descubrí que su pareja era Cecily. La sonrisa de mi hermana tenía ese matiz insinuante que me hizo pensar en lo que había aprendido en Londres sobre cómo besaban los sinvergüenzas. Una oleada de celos me golpeó en el pecho con tanta furia que me dejó sin aliento un instante. Volví a centrar la mirada en el señor Belfort, aunque tuve que hacer un gran esfuerzo para recordarme que no me importaba lo que hicieran Philip o Cecily. Y la música empezó. Se trataba de un baile animado, lo que fue una suerte, pues así serían pocas las oportunidades de hablar. Intenté sonreír al señor Belfort y no mirar a Philip, pero requería tanto esfuerzo que cuando acabó el baile estaba exhausta. Apenas tuve tiempo de recuperarme antes de que otro caballero se acercara a mí y me solicitara un baile. En esta ocasión, Cecily bailó con el señor Kellett. Vi a Philip al final de la fila bailando con la señorita Grace, aunque no es que estuviera buscándolo. Pensé en intentar coquetear con mi pareja para mantener mi mente alejada de Philip, pero no tuve mucho éxito. Mi sonrisa resultaba forzada y mis pensamientos seguían volviendo a Philip y a las palabras que le había oído decir a William. Después de unos cuantos bailes más, los músicos se tomaron un descanso. Me coloqué junto a una ventana abierta y dejé vagar la mirada entre los asistentes. Sin esfuerzo mis ojos se posaron en Philip. No estaba intentando encontrarlo entre la gente, pero era el tipo de caballero que destacaba entre los demás. Y allí estaba él, junto a una ventana abierta, hablando con el señor Belfort. Ambos parecían rígidos y ninguno de los dos sonreía. Parecía casi como si estuvieran discutiendo, aunque no podía imaginar de qué podían hacerlo si apenas se conocían. Resultaba difícil no compararlos estando juntos. El señor Belfort era sin duda apuesto. Llevaba su cabello rubio a la moda y vestía de forma elegante.
Sin embargo, al lado de Philip, su atractivo se marchitaba de forma considerable a mis ojos. Era obvio, al compararlos, que el señor Beaufort era como la bisutería, llamativa por fuera, pero falsa después de todo, con nada de gran valor en su interior. Philip, en cambio, brillaba como una joya auténtica sin ni siquiera proponérselo. Su ropa era tan exquisita como la del señor Beaufort, pero la llevaba con una gracia natural y atlética. Tampoco necesitaba recurrir a elementos extremados para causar impresión. Era sencillamente elegante, de forma natural, sin proponérselo. Al mirarlos me di cuenta de que preferiría 1000 veces la joya auténtica antes que la de bisutería. Me sentí decepcionada y disgustada conmigo misma. No tenía que hacer ninguna comparación. Philip no estaba interesado en mí. El señor Beaufort, sí. Era lo único que importaba. Además, yo no tenía ningún interés en Philip. Ese don Juan apuesto, incorregible y encantador que se dedicaba a robar corazones que no tenía interés en conservar. No fui consciente de la presencia de la señora Fairhurst hasta que habló. Al oír su voz junto a mí, me sobresalté. Sir Philip es un gran partido, ¿no es cierto? Giraba en la misma dirección en la que yo había estado mirando, y me sonrojé al haber sido descubierto observándole, sobre todo por ella. Ah, ¿sí? Solté volviendo la espalda al hombre en cuestión. La señora Fairhurst rió por la nariz. Oh, vamos, señorita Daventry, a mí no me engaña. Sé que es perfectamente consciente de sus encantos. La miré sin apenas disimular cuánto la odiaba. Ella me devolvió una sonrisa con los labios, pero en absoluto con los ojos. Llegado el caso, no creo que fuera asunto suyo. Oh, claro que no. Yo solo intentaba hacerle un favor, querida, pues es obvio que no hizo caso de la advertencia que le hizo mi Grace a su llegada. Abrió el abanico y lo agitó con energía. Cada año la mitad de las damas de Londres caen rendidas a sus pies. Hablo de damas elegantes y refinadas con título y fortuna. Me miró de arriba abajo enarcando una ceja. Está claro que no entiende cuán por debajo está de su nivel. La ira se llevó mi azoramiento. Sabía que esa horrible mujer tenía razón, pero no pensaba acobardarme. No le daría esa satisfacción. ¿Ha dicho usted la mitad de las damas de Londres? Pregunté con aire inocente. Ella siguió sonriendo muy pagada de sí misma. Menudo disgusto se llevará Sir Philip cuando se entere, porque me aseguró que eran casi las 3/4 partes. Su sonrisa desapareció. Me preguntó cuál de los dos tendrá razón. Añadí, ¿se lo preguntamos? Cerró el abanico de golpe. Sus ojos centelleaban de rabia. No será necesario. De pronto Philip apareció delante de nosotras y ambas nos sobresaltamos. Él ignoró por completo a la señora Fairhurst y me tendió la mano. Creo que tengo el próximo baile.